Y le vamos a dar la bienvenida también a la hermana Nancy. Eh, Ella es religiosa de la Compañía de María, es de nuestra comunidad y anteriormente fue mi maestra de novicia. Entonces ella también tiene ya bastante experiencia, tanto acompañando ejercicios por el mismo servicio que ha prestado la compañía. Y como les habíamos compartido, ella realizó su trabajo de grado de la maestría con relación al acompañamiento espiritual también, entonces tiene muchos elementos que nos pueden ayudar en este proceso de adentrarnos en la experiencia y dinámica de la segunda semana. Y este bloque de la segunda semana va a tener dos momentos. Por un lado, la hermana Nancy nos va a hacer la introducción a la meditación del reino, la contemplación de la encarnación y el nacimiento, y luego ya en octubre retomaremos con el padre Abel Toraño, que también actualmente está como maestro de novicios de los jesuitas en España, que nos dará todos los demás elementos de la jornada ignaciana, las elecciones y las reglas de discernimiento de la segunda semana. Entonces, este bloque de la segunda semana, tanto en la dinámica propiamente dicha de los ejercicios, de por sí es más prolongada, entonces también por eso, así como fue tan significativa la experiencia de profundizar la primera semana en dos momentos, también nos detendremos en dos encuentros en esta dinámica de la segunda semana. Bienvenida Nancy, muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos y ayudarnos a profundizar en esta dinámica tan bonita de la segunda semana para crecer en ese conocimiento del Señor. Muchas gracias, Lichi. Muchas gracias también al MEG. Me parece súper importante que puedan dedicar todo el año, aprovechando la gracia del año ignaciano, para profundizar en la experiencia, profundizar en lo vivido. Nosotros sabemos que así es, así se escribieron las escrituras, ¿verdad? Primero la vivencia, el seguimiento de Jesús y después hacer memoria y poner por escrito lo vivido con él. Y eso es lo que están haciendo ustedes y estamos haciendo en este taller. Todos y todas hemos pasado por la experiencia de ejercicios, hemos vivido la experiencia de ejercicios, hemos vivido esa experiencia, ¿no? Hemos feito la experiencia de los ejercicios. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahora al hacer el taller es releer lo que ya hemos experimentado, ponerle nombre, comprender lo vivido. Porque al ser una escuela de seguimiento, escuela de la vida cristiana, es después, a partir de lo vivido, de ponerle nombre, entonces nosotros también nos disponemos a acompañar a otros en la experiencia. Entonces, pues nada, es una alegría grande estar con ustedes. Yo también había pensado en esa canción que puso la hermana Lichi, así que, porque es la petición de la segunda semana, ese deseo de conocer internamente al Señor. Pero antes vamos a hacer así un breve repaso, porque creo que el último encuentro, ¿cuándo fue? Hace 2 meses, ¿no? ¿Sí? Sí, hace Bueno, 2 meses. entonces vamos a hacer un breve repaso así de algunos elementos claves para poder saber, para poder enganchar, porque lo importante en este taller es que ustedes puedan ir uniendo una experiencia con otra, percibiendo la dinámica interna que enlaza etapa tras etapa, porque se llaman semanas de los ejercicios, pero no son así calendarizadas, cuadriculadas, por decir así, ¿sí? Sino que marcan etapas de la experiencia místico-espiritual del encuentro con Jesús. Y uno va, resumidamente, Ignacio lo pone en un mes lo que él ha vivido desde el inicio de su conversión. Por eso es muy importante que en estos talleres ustedes puedan ir notando y anotando, que es parte de la pedagogía ignaciana, la dinámica interna que acompaña a cada etapa espiritual. ¿Cuál es esa dinámica interna?
cada dinámica interna requiere un modo propio de acompañar, un modo propio de situarse ante la persona que hace la experiencia. ¿Sí? Por eso vamos a hacer así, un breve repaso. A ver, alguien que tenga el libro de los ejercicios y pueda leer el número 1. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué son los ejercicios? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué son los ejercicios para ustedes? Porque ya hasta ahora me parece que ustedes ya saben, ¿verdad? Así, con sus palabras. ¿Qué dirían ustedes? Es un modo de ordenar la vida a la luz de Cristo, a la luz de estos ejercicios. Muy bien, Luli. Modo de ordenar la vida. ¿Qué más podemos decir? Que sería una estructura para ayudar a rezar, una estructura para el encuentro. Muy bien. Gracias, Fernando. Una estructura para ayudar a rezar. Bien. ¿Qué más podemos decir? Yo creo que es una experiencia de discernimiento. Experiencia de discernimiento. Bien. Yo creo que es un modo de encuentro con Jesús, un modo particular. Gracias, Sole. Bien. ¿Algo más que se quiera añadir? Yo creo que puede ser como aprender a vivir las emociones, el sentido de la vida desde el Espíritu de Dios en nuestro hoy. Muy bien, gracias, Ismenia. Hola, Siona. Hola, Nancy, madre mía. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué son Hola a los todos. ejercicios para vos, Siona? Yo sabía que me preguntaba. No, ese ejercicio para mí es como un estilo de vida, ¿cierto? Y también como es tomar decisiones, pues hay discernimientos, como también toma pues, conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Muy bien, gracias. Muy bien. Todo esto podemos así, armarlo como un rompecabezas, como un puzzle. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio? En el libro de los ejercicios dice, ¿verdad? Que es todo modo, como ustedes dijeron, de preparar, disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, dice San Ignacio. Pero es en la línea que decían ustedes, para un discernimiento, para buscar el querer de Dios. O sea, el hilo conductor de esta experiencia es el discernimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere el Padre de mí? Y recordemos que los ejercicios son fruto de la experiencia místico-espiritual de San Ignacio. Eso es muy importante. Fruto de la experiencia personal, es decir, no es un método apenas. Por eso no podemos agarrar el libro de los ejercicios y regalarle a alguien en su cumpleaños para que después lo lea como una lectura, como un libro. No, este libro es para la persona que acompaña, para quien da, como dice San Ignacio, modo y orden. ¿Sí? Entonces, no es apenas un método, es una experiencia del Espíritu Santo. Su nombre lo indica, ejercicios espirituales. ¿Sí? Si es una experiencia del Espíritu, entonces es un camino mistagógico para ir de la mano de quien nos acompaña, de la persona que es testigo de ese encuentro personal con el Señor, ir de su mano dejándome conducir por el Espíritu, adentrándome en el misterio de la vida de Jesucristo. Ustedes han dicho, es un discernimiento, un camino de discernimiento. Pero discernimos en la medida que nos espejamos en el reflejo de la vida de Jesús. ¿Sí? O sea, es como si todo el tiempo estuviéramos en ese contemplar a Jesús, contemplar mi vida. Es un ir y venir. ¿Sí? Entonces, en la medida que caminamos
en la medida que la vida de Jesús se va abriendo en su misterio, se va abriendo ante mí, voy adentrándome en ese encuentro con Él y voy descubriendo mi propio misterio. ¿Quién soy yo? Y como hemos dicho, su nombre indica ejercicios espirituales, entonces refiere a alguien en especial. ¿A quién refiere? Ejercicios espirituales. ¿De quién me habla? El espíritu. Al Espíritu, a la tercera persona de la Trinidad. Entonces, la vida del Espíritu refiere a la vida del Espíritu, refiere a la acción del Espíritu, o sea, es la vida y la acción del Espíritu en mí y mi vida en Él. ¿Sí? Por eso se requiere ejercitarse, para ir descubriendo en ese horizonte de la vida de Jesús, dejándome conducir por el Maestro interior, acompañada por una persona que es testigo profético de ese encuentro y intentando abrirme al querer de Dios. Entonces es el propio Espíritu quien nos ejercita para sentir y conocer la voluntad de Dios, sentir y descubrir su palabra, su modo propio de comunicarse conmigo, saborear su querer, para después activar la libertad para la elección. Entonces se habla de ejercicio porque supone una disposición libre para una actividad interna. Disposición libre de mi libertad y de mis afectos. No significa permanecer en el puro interiorismo, cuidado. Para una actividad, un interiorismo o un allí, yo no más, ¿sí? Supone un movimiento interno de ser conducida al interior del misterio divino del Hijo que me habita y en ese encuentro personal con Él amar y servir. Muy bien, entonces podemos afirmar que los ejercicios nos ayudan a comprender a fondo la gracia de ser cristianos. Ustedes saben que pasando por la experiencia de ejercicios, nosotros realmente llegamos a tocar el misterio de ser portadores del nombre de Cristo. Eso es lo que significa ser cristianos. Portamos la vida de Cristo. Es nuestro nombre, nuestra identidad. Entonces, la gracia se avanza. ¿Cómo avanzamos en las etapas que hemos dicho antes? En las etapas espirituales que van marcando un proceso. Avanzamos gracias tras gracias. Por eso es muy importante, y ustedes han visto en la primera semana, que están los preámbulos, que hay que pedir la gracia, hay que motivar mucho al que se ejercita a disponerse para la petición de la gracia. Y esto San Ignacio lo aprendió en su propia experiencia personal. Experiencia, o sea, viene de fuera y me envuelve desde dentro para afuera y camina conmigo. ¿Sí? Ese es el sentido así amplio de la palabra experiencia. Hacer, dejarme envolver por la presencia. ¿Qué se necesita para los ejercicios? En el número 3 de los ejercicios, Ignacio nos dice que se necesita entendimiento. En algún momento va a llegar a hablar de la importancia del sujeto. ¿Sí? Ustedes como acompañantes conviene considerar este aspecto, es muy importante. ¿Quién es el que se ejercita? ¿Quién es el que viene para el encuentro con el Señor? Porque se necesita, dice Ignacio, entendimiento para discurrir, o sea, ir punto por punto, por los puntos propuestos y dejarse afectar en el afecto. Entonces, cuando se da la materia de oración, voy punto por punto, dice San Ignacio. Porque lo que se trata no es de saber mucho, sino de gustar internamente.
Ese es el otro aspecto de la espiritualidad y de la pedagogía ignaciana que conviene dejarlo bien subrayado. Se trata de saborear internamente y dejarme conducir al interior del misterio. No es una clase de teología, aunque quien acompaña sí necesita tener claro sobre los fundamentos claves de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, en la medida que se deja afectar el afecto, eso es lo que va convirtiendo el corazón. Dispone la voluntad, activa la libertad para acoger y elegir lo que él quiere y elige para mí. Entonces, ¿se dan cuenta el cambio de sujeto? O sea, no es que yo elijo, sino disponer, en la medida que me toca el corazón, me afecta la voluntad, se abre la libertad para acoger y escoger lo que él quiere para mí. ¿Sí? Acertar con el proyecto de Dios. Bueno, estos son preámbulos para entrar en la segunda semana. Solo estoy haciendo como una rápida retomada para que podamos conectar con la vivencia de la primera semana y de ahí entender el dinamismo propio de esto que llamamos, yo lo he puesto así, pórtico de la segunda semana, que es la meditación del reino, y luego las dos contemplaciones fundamentales. El otro aspecto también que quería recordar, que Ignacio enmarca las 4 semanas de los ejercicios desde el amor. Anótenlo nomás y ustedes después, cuando terminen todo el taller, hagan ustedes una retomada a partir de ahí. ¿Sí? Porque se enmarca desde el principio y fundamento, ustedes saben, es un camino que se inicia. Vamos por la primera semana, la experiencia del amor misericordioso de Dios y de la vulnerabilidad humana, del amor en la vulnerabilidad, de la compasión que nos restaura, el conocimiento interno de Jesús la segunda semana, vivir con Jesús su pasión por amor al reino y el amor a la humanidad, tercera semana, la cuarta, participar de su alegría y su gloria, la resurrección, y la contemplación para alcanzar amor. O sea, él enmarca desde el amor. ¿Sí? Y que en la medida que nosotros avancemos en la dinámica propia de cada semana, ustedes irán descubriendo que lo que está en juego es ese encuentro personal de corazón a corazón con el Señor, que nos va ordenando desde dentro para afuera. ¿Sí? ¿Qué se propone? Ustedes en realidad ya han visitado los aspectos fundamentales de la primera semana, la pedagogía propia para obtener la gracia esperada. Y en realidad yo solo quiero apuntar 2 aspectos fundamentales de la gracia de la primera semana que nos dispone para entrar en la segunda semana o en la segunda etapa de la experiencia espiritual en la cual avanzamos ya para ese conocimiento interno de Jesús. Y si ustedes también se dan cuenta, en la medida que van interiorizando cada semana, cómo hay un dinamismo interno y una etapa espiritual y otra están profundamente interconectadas, profundamente vinculadas. Y hay gracias o experiencias de oración que se piden en una etapa y se confirman en la siguiente. Por eso es muy importante hacer un poco el estar atento a ese dinamismo interno. ¿Sí? En la primera semana, ¿cuáles son los 2 aspectos fundamentales que quizás ustedes recuerden? ¿Qué recogieron ustedes de la primera semana? ¿Cuáles fueron esos 2 aspectos fundamentales de la gracia de la primera semana? ¿Cómo podrían ustedes sintetizar? Vamos a hacer memoria. Vayan a las anotaciones de repente. ¿Quién se acuerda?
Creo que fue el padre Andrés, ¿verdad? Quien les dio esta parte. Sí, Andrés. Muy bien. ¿Quién puede decirnos aquí algo de la gracia fundamental de la primera semana? O dos aspectos fundamentales. O un aspecto fundamental. Para mí, hermano, es la misericordia de Dios. Sí. Muy bien, Miriam. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Ustedes como acompañantes que tienen que estar atentos para el paso de la primera a la segunda, eh, la gracia propuesta, la gracia recibida. ¿Qué más podría ser? Para mí es el reconocimiento de la persona como criatura de Dios, Ujú. Muy bien. con todo lo que eso conlleva, el ser criatura criada por amor, para amar, para reverenciar, un poco el principio y fundamento, ¿verdad? Ujú. Muy bien, El gracias. padre Andrés también subrayaba mucho que era como importante en ese paso reconocer y hacer experiencia de que nuestro principio y fundamento depende totalmente de la misericordia de Dios. Entonces, Ujú. por ahí también. Gracias. Também a gratidão por essa misericórdia, por esse amor criador. Isso aí. Gratidão. Isso é fruto já da experiência da misericórdia. Uma profunda gratidão ao Senhor. Y podíamos también sintetizar lo que están diciendo ustedes, de ese entrar, descubrir desde la misericordia de Dios nuestro profundo principio y fundamento, y la experiencia de la liberación y robustecimiento. O sea, desde la misericordia de Dios que me libera, que me rescata desde allí donde estoy y me levanta, robustece desde mi ser de criatura, me dignifica, me devuelve como el hijo de la parábola del Padre Misericordioso, me devuelve la dignidad de hijo y me dispone para el seguimiento, me dispone, me rehabilita. La regeneración del ser humano, podemos decir, desde el amor que se llegará a planificar en la cuarta semana. Ustedes tienen que estar muy atentos y atentas cuando acompañan ejercicios de que esta gracia se dé. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando acompañamos ejercicios, que todos nosotros estamos en una etapa espiritual. Dicen los estudiosos y los que ya, los investigadores, los sabios de los ejercicios espirituales, que generalmente en la segunda semana permanecemos mucho tiempo de nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida. ¿Sí? Pero cuando hacemos ejercicios, nosotros concentradamente pasamos por todas las etapas espirituales, de la primera, segunda, tercera y cuarta semana. ¿Sí? Por eso cuando acompañamos tenemos que estar muy atentos para percibir por dónde va la gracia del Espíritu en esa persona. ¿Sí? Si se ha dado la gracia de la liberación, de la regeneración desde el amor, entonces encamina ya a la persona para la siguiente etapa. Muy bien. Como hemos dicho, entonces, fruto de la gracia de la primera semana, se recupera el ser criatural del hombre, del ser humano. Entonces, ya nos dispone listos para adentrarnos por los misterios de la vida de Jesús y el reino. Una vez experimentado, como hemos dicho antes, se enmarca dentro de la experiencia del amor y de la misericordia, todos los ejercicios. Entonces, esto es lo que nos dispone ya
para ese encuentro personal con el Señor. Y por esto yo le he puesto aquí, para retomar, lo que hemos dialogado a los pies de la cruz. Si ustedes se fijan bien en la primera semana, esta es la primera vez que aparece así claramente ese ponerse ante Jesús en la primera semana. Disponerse ante Jesús en la primera semana. En ese triple coloquio, que cuando Ignacio pone un triple coloquio, son los momentos importantes de los ejercicios. Por eso retomaba yo este número 53, porque allí lo dialogado a los pies de la cruz, que es uno de los momentos cruciales de la primera semana, allí se sitúa el ejercitante ante Jesús en la cruz, retoma su pasado, trae su presente y se proyecta al futuro. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago? ¿Y qué debo hacer? Y esto enmarca en ruta al ejercitante para el camino de búsqueda y discernimiento de la voluntad de Dios. Se establece esa primera relación con Jesús con esa triple pregunta. ¿Qué nos proponemos con esto? ¿Qué se propone al ejercitante dentro de este camino de la pedagogía ignaciana? Que el ejercitante sienta la presencia de Jesús en su desorden y preguntarse cómo asume la vida sin él. Esto es muy importante para lo que vamos a ver después. Decíamos que la meditación del reino es la puerta de entrada a la segunda semana. Se trata aquí de dejarse afectar por Jesús, dejar discurrir, dice Ignacio. Se busca la purificación de las tres potencias, o sea, del entendimiento, de la voluntad, de la memoria, para una mayor integración desde el Señor y para luego centrarlas desde el afecto en las oraciones de contemplación de la segunda semana. Esto ya dispone al ejercitante. Y saber que nosotros como seres humanos nos vamos, en la medida que caminamos de misericordia en misericordia, nos vamos reponiendo. Entonces, cuando el ejercitante llega a esta altura de su experiencia, se dispone para adentrarse en la siguiente etapa espiritual. Y es lo que San Ignacio nos presenta como la meditación del Rey Eternal. Están en los números 91 a 98 de los ejercicios. Ustedes saben allí, me imagino que en algún momento habrán hablado del modo de orar o de los modos de orar. No sé si ya han hablado de esto, pero bueno, aquí quiero que subrayen esa palabra meditación. Una vez reconciliado y robustecido, se está listo para la segunda semana o para la segunda etapa espiritual de los ejercicios. La puerta de entrada de la segunda semana se abre con esto que se llama el llamamiento del Rey Eternal. Es una parábola que nos presenta Ignacio. Ignacio nos pone con esto ante una decisión radical. O sea, de repente podemos pensar, es como muy fuerte. O sea, acabamos de salir reconciliados, nos quedamos con esa pregunta, ¿qué he hecho? ¿Qué hago y qué he de hacer por Cristo? Y ya nos adentramos, ya nos pone de cara a un llamamiento, a una decisión radical al inicio de la segunda semana. O sea, nos pone de frente ante aquel a cuyos pies me he puesto a preguntarme sobre el camino de mi vida. Fruto entonces de la experiencia de la misericordia gratuita de Dios por mí en su Hijo puesto en la cruz, me dispongo para la elección radical.
una decisión radical. Este Señor que me perdona es el Señor que me llama. Esa es como la dinámica interna de este puente, del pasar de la primera semana a la segunda. Otros dicen también que es como el principio y fundamento de la segunda semana. ¿Sí? Como les he dicho antes, estén bien atentos a anotar el dinamismo interno que vincula una semana a la otra. Porque cuando uno acompaña ejercicios, tiene que estar muy atento para cuidar y ayudar al ejercitante a que cuide su experiencia espiritual, el camino del espíritu que lo va adentrando en el misterio de una etapa espiritual a la otra, para acompañar, porque es eso lo que se acompaña. O sea, quien acompaña sabe, tiene la experiencia anterior, conoce el camino y va dando modo y orden. Pero tiene que estar muy atento a la resonancia que tiene eso en la persona que se ejercita. Entonces, hemos dicho, el enlace con la primera semana es cómo situarme ante este Señor que me perdona, que me rehabilita, que se derrama en misericordia por mí, es también quien me llama a su seguimiento. Entonces, de la experiencia de ser perdonado, como hemos visto aquí en la segunda semana, en la primera semana, de esa experiencia de ser perdonado, surge el deseo de hacer algo por él. ¿Sí? Y entonces se da el deseo de una entrega, de ser admitida, que se confirmará en el camino del seguimiento a los pies de la cruz cuando el Padre me ponga con su Hijo en la tercera semana. Eso es lo que yo les decía antes. Cómo estar muy atentos para ver que una semana se vincula con la otra, que la gracia de la primera semana se configura en la segunda semana y se confirma en la tercera semana. ¿Ya? Bien. Esta meditación entonces está situada justo como un puente o una bisagra también. ¿Saben lo que es la bisagra? Un puente entre la primera y la segunda semana. Entre la experiencia de la misericordia y los misterios de la vida de Jesús. Es como un eslabón que enlaza las 2 semanas y es una clave de interpretación de todo lo que vendrá después. O sea, se pone como una síntesis grande de lo que después se va a desmenuzar todo el camino de la segunda semana. ¿Cuál es el modo de orar? El modo de orar, aquí se habla de meditación del reino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de oración es la meditación? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué sería la meditación? ¿O qué podemos decir de este tipo de oración? Na meditação podemos ver e ouvir para tirar proveito. ¿Qué más? Fíjense bien en la Siento palabra que, meditación, ¿sí? Ismenia. siento que me invita como a desear ese seguir al buen rey o al mal rey, ¿no? Entonces es como meditar en las acciones del bien y del mal. Bien. ¿Qué más? Ustedes recuerden que en la primera semana varias oraciones era este tipo. En la primera semana se hablaba de oración de consideración, se hablaba de oración de meditación. ¿Qué significa? La meditación sería reflexionar
acerca de las vivencias que uno ya tiene, considerar su vida, su pasado, ir pensando acerca del mismo. Bien, gracias. Para Bien. mí, hermana, la meditación es como disponerle al espíritu para estar preparado. Es como cuando comenzamos a hacer nuestro momento de oración, necesitamos acalmar al espíritu, como prepararle para poder escuchar y poder estar atento a la voz de Dios. Muy bien, gracias, Sole. Para mí la meditación es una de las oraciones, como una de las formas de orar que utiliza más la mente, ¿verdad? Como, dejar pasar delante de nosotros lo que el texto mismo nos dice, por ejemplo, y desde allí ir entrando en un nivel un poco más profundo de leer con el corazón. Pero para mí es una de las oraciones, de los modos de orar que nos ocupa más la mente. Después la contemplación ya más de los sentidos, pero esto es más mental, me parece, ¿verdad? Bien, sería como decía la hermana Ada, darle vuelta al texto. O sea, como que discurrir con la mente, ¿verdad? Los detalles que van pasando en el texto. Muy bien. Para mí sería entrar dentro de mí para sentir y escuchar la resonancia que el texto o el acontecimiento deja dentro de mí. Bien, muy bien. Sí, es todo esto que ustedes han dicho. O sea, la meditación ignaciana es un tipo de oración discursiva. Discurso, o sea, sigue un camino. Sigue ¿cuál es el camino? El camino es la palabra, el texto. Y se utiliza más la memoria, la inteligencia, la voluntad, un poco. Es un tipo de oración más racional, como decían ustedes, pero no significa que se reduzca solamente a la razón, a un ejercicio de la razón. Pero es como dejar, como decían ustedes allí, y Luli lo sintetizaba, saborear la palabra, el texto, y ir reflexionando y dejándose afectar el afecto, aunque no es más racional que afectiva, pero no se reduce a un ejercicio de la razón. Entonces, aquí también Ignacio dice que es la oración en la que más se utiliza las tres potencias del alma. Las tres potencias del alma para Ignacio son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Entonces allí, ¿cómo podemos nosotros en un texto utilizar la memoria? O sea, se lee el texto 2 o 3 veces, se recuerda el acontecimiento, lo que Dios ha hecho y se va pasando punto por punto, se recuerda la historia, es un recordar lento, despacio, después dejarme tocar por ello, que me afecte el afecto, que me afecte el corazón, y voy saboreando, meditando palabra por palabra, acontecimiento por acontecimiento. Mi inteligencia me ayuda a detenerme en aquella palabra que más me llama la atención, que me toca más, ahí me quedo. Ustedes saben que la pedagogía ignaciana es del saborear intensamente y lentamente. Y reflexionar, como esa actividad mental, ¿verdad? Reflexionar para a ver qué me dice a mí, sacar provecho. Ir saboreando su palabra, aplicarle a mi vida, cuestionar, dejarme cuestionar, preguntarme por qué me toca esto. Y la voluntad, en cuanto que voy saboreando la palabra, se va moviendo mi voluntad, va abriendo mi voluntad para querer aquello que voy saboreando.
y aquello que va dejando marcas en mi corazón, aquello que va afectándome, porque eso que va afectándome abre un camino. Y por ese camino de afecto en afecto iré caminando. Entonces, esta oración me abre a un modo de disponerme y disponer las tres potencias que nos caracteriza, ¿verdad? Ponerlo al servicio de ese encuentro para percibir los reflejos de la palabra de Dios en mí. Lo que al leer refleja en mí, toca, me afecta, me marca y abre un camino. Entonces, en ese sentido, ahí vamos a situarnos desde ese modo de orar, lo que nos pone San Ignacio cuando al inicio de la segunda semana. Y ahí la pregunta fundamental que le podemos aportar al ejercitante es ponerse como en esa, preguntarse lo que significa reino para mí y cómo se concreta en lo cotidiano. Esto es importante también para nosotros en este momento porque cuando entramos en ejercicios, no es que nosotros salimos del mundo y nos metemos en otra esfera. Es entrar con densidad en la realidad. Porque en esta realidad vamos a discernir el querer de Dios. Entonces las palabras significan algo. Por eso es muy importante todas estas disposiciones para que el ejercitante pueda ir haciendo su camino. Bien, ¿cuál es la intención de esta meditación? Que al final de la primera semana e inicio de la segunda se dé, primero, la conversión a la persona de Jesús. Y, sobre todo, poder colaborar para que el ejercitante o la ejercitante se inicie en el seguimiento de Jesús. O sea, hasta que nosotros hemos visto que en la primera semana es una experiencia profunda de reconciliación desde la misericordia de Dios que me abre a la conversión. Y sabemos también que hasta que no se inicie el seguimiento a Jesús, no se da de hecho la conversión. Porque converger, o sea, la metanoia, el cambio de camino, el ordenamiento interno de los afectos, sucede por un amor mayor, por un afecto mayor, por un amor absoluto, que centra y unifica mi ser. Y es ese amor el que me hace desconverger, o sea, cambiar de camino, cambiar de ruta. Me abre desde dentro a lo nuevo, al nuevo modo, como veíamos en la canción anterior. Implica un conocimiento interno del Señor. De lo contrario, la conversión se reducirá a un aspecto meramente moral. Y nosotros estamos hablando de una conversión teologal, cuya raíz es esa experiencia profunda de la misericordia de Dios que me transforma desde dentro y dispone mi libertad para elegir su querer. Entonces, es ese amor, es ese conocimiento interno del Señor que centra y unifica nuestro ser, unifica desde las tres potencias del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad, que los he venido trabajando toda la primera semana, ahora se irán cada vez más centrando desde el amor absoluto en el camino desde ahora en adelante, segunda, tercera y cuarta semana. Entonces, eso es muy delicado, estar atento para captar de fondo cómo la persona va viviendo esta experiencia.
porque ese es su camino de seguimiento. Y para cada persona tiene una configuración. Siempre es el seguimiento a Jesús. Pero con cada uno el Señor nos habla en nuestra lengua, en nuestro modo de ser. Solo un amor absoluto es capaz de ordenar otros amores, de jerarquizar los amores. Entonces, ¿qué se da aquí? ¿Cómo es que se da esa disposición a la elección, al acoger o a la decisión radical que nos propone esta meditación? Se da un encuentro con el proyecto de Jesús. Ustedes verán, como dice allí, ¿alguien puede leer el número 91 de los ejercicios? Dice, el llamamiento del Rey temporal ayuda a contemplar la vida del Rey eternal. Oración, la oración preparatoria sea sólita. Primer preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar. Será aquí con la vista imaginativa, sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Segundo preámbulo, el segundo. Demandar la gracia que quiero. Será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Muchas gracias, Luz. Entonces, es un ejercicio, es el primer preámbulo. Situarnos, es muy importante la composición del lugar para la petición de gracia. Pero la parábola, el rey temporal, porque ayuda a contemplar la vida del rey eternal, nos dice San Ignacio. Vamos a fijarnos un poco aquí. Este ejercicio 91 está construido en dos partes como en un díptico. Rey temporal, rey eternal. Es un rey hipotético que en sentido simbólico está metido en la historia. Y el rey eternal responde, marca, o sea, eternal fuera del tiempo, es eterno. Y responde a la categoría de trascendencia. Marca, el número 91 marca la diferencia entre los dos reinos. Y en esto se quiere enfatizar el seguimiento de Jesús que trasciende toda categoría espacio-temporal. Al mismo tiempo se encarna profundamente en la realidad, o sea, trasciende la categoría espacio-temporal, pero no es que da un fugamundis, no sale del mundo, sino que se encarna profundamente en esta realidad y desde dentro la abre a la trascendencia. ¿Sí? Rompe toda categoría espacio-temporal para situarnos en Dios, en la vivencia, en la contemporaneidad con Dios, ¿sí? Con la Trinidad, que todo lo trasciende. O sea, ese es como un primer elemento clave en esta parábola, que es muy importante tener en cuenta. Por eso a la hora de la meditación es como ya hemos dicho antes, es como el principio y fundamento de la segunda semana, como un aprendizaje del seguimiento. Y fijarnos que en este número 91, ante esta antítesis que se nos coloca. Jesús no es un rey temporal, al modelo de lo temporal. Ignacio quiere marcar la diferencia entre la tarea humana, lo que el rey temporal propone, y la misión de Jesús. Por eso, en esta parábola, retoma el pasado y abre al futuro.
lo que he hecho, desde dónde lo he hecho y lo que he de hacer. Recuerden el número 53. Ahora, de repente ustedes pueden decir, ¿cómo podemos transmitir esta parábola hoy en su sentido profundo a las personas? A los jóvenes de hoy, a las personas que vienen a ejercitarse en este siglo XXI. Ayuda a preguntarse, ¿a quién he servido hasta ahora? A mí me gusta mucho una pregunta. ¿En dónde está puesta mi libertad? ¿A quién he entregado mi libertad? Y desde allí contrastar con la propuesta de Jesús. Por eso, en las dos, tanto en lo que cuando Ignacio nos pone ante considerar el número 94, considerar que deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano, que hace su propuesta en el número 93. Primero es, en la composición del lugar, ver a Jesús. Cristo es nuestro Señor, los lugares por donde Él predicaba. En el número 93 es mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo, mi voluntad es conquistar toda la tierra de infieles. ¿Sí? Quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, de beber y vestir como yo. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día de la vigilia y en la noche, porque así después tenga parte en la victoria como la ha tenido en los trabajos. El tercero, ¿qué hay que considerar? ¿Cómo se responde los buenos súbditos a un rey tan liberal y tan humano? Luego, en el 95 nos dice, la segunda parte de este ejercicio consiste en aplicar eso mismo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, con 3 puntos. A la parábola, esta meditación se debe hacer por partes. Primero, considerando el rey temporal. Segundo, considerando la petición y la invitación de Jesús. ¿Qué es lo que aquí realmente en esta pregunta, cómo podemos nosotros transmitir esta parábola? Para que el ejercitante pueda preguntarse, hasta ahora, ¿qué he vivido yo? ¿En qué he gastado mi esfuerzo, mis dones? ¿Y qué me propone Jesús? ¿Qué es lo que, cómo contrastar la propuesta de Jesús ante lo que yo he venido viviendo hasta ahora? ¿Sí? Al ejercitante le conviene reconocer su pasado, lo que le ha comprometido, lo que le ha ocupado, en lo que se ha preocupado y esforzado a lo largo de su vida, para luego ponerlo como contraste a la llamada e invitación del Señor y abrirse al seguimiento a Jesús. Considerar la propuesta de Jesús ante lo que él ya ha vivido antes. ¿Sí? Y aquí está presente fuertemente el conmigo y como yo. Como dice el número 96. Perdón, el número 95. Dice, mi voluntad es de conquistar todo el mundo, todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me sigan la gloria. Pero antes, si ustedes se dan cuenta en ese número, hay un elemento súper importante. Dice que es digna de consideración que Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey eterno, y delante del universo mundo,
llama a cada uno en particular. Llama a todos y a cada uno en particular. Ese aspecto nunca se les pase por alto. Llama a cada uno. A todos y a cada uno en particular. Esto es clave. Clave. La nota característica, la universalidad del proyecto de Jesús. Y el final del llamado es la comunión trinitaria. La situación de la vida humana donde Dios sea Padre, esta es la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces este ejercicio marca la diferencia y la trascendencia que hay en la llamada del Rey Eterno. Es como si Jesús nos dijera, al final de mi seguimiento, es acabar en las manos del Padre. Conviene estar muy atentos al acompañar para que el ejercitante no se quede solo o distraído con la parábola. Eso es solo una mediación para que llegue a contrastar las propuestas, ¿sí?, para dejarse afectar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O seguimos? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno. Entonces, cuando les digo conviene estar atentos es porque ustedes y nosotros vamos acompañando ejercicio, ¿verdad? Entonces, esto es el aspecto importante. Que se deje afectar la persona para poder llegar a la decisión. ¿Cuáles son las condiciones del Rey Eternal? ¿Qué dice en el número 96? Digo, perdón, 95. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ¿qué dice? Ha de trabajar conmigo. Porque siguiéndome en la gloria, o sea, en la pena también me sigan la gloria. Siguiéndome en la pena, me sigue en la gloria. Quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo. O sea, el conmigo y como yo es muy fuerte aquí. El objetivo, entonces, es preguntarme a qué me invita. Ayudarle al ejercitante a dejarse cuestionar. ¿A qué me invita el Señor? Porque allí se da esa conexión entre lo que es, hay un llamado, hay una iniciativa y espera una respuesta. Esa es la relación, o sea, es una relación que se establece, pero es una relación que transforma la vida. Y este movimiento interno en el ejercitante es lo que nos toca a nosotros acompañar, que se va moviendo allí. En este sentido, el llamado de Rey Eternal tiene dos matices. Y eso lo tenemos en el número 96, dice, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Todos los que tienen juicio y razón de San Ignacio, o sea, ante una propuesta tan conmovedora, tan radical, tan transformadora, el que tiene juicio y razón se ofrece. El tercero, en el número 97, dice, los que más se quieran afectar y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento. Subraya la disposición interna ante una propuesta y otra.
Los que tuvieren juicio y razón se ofrecen al trabajo. Y los que quisieran, los que quieren afectarse más, señalar en mayor servicio, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, dice San Ignacio, mas harán oblación de mayor estima y momento. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí? La diferencia en las condiciones está en que si me sigue en la pena, también me seguirá en la gracia. Incluye el seguimiento. Esto no ocurre con el rey temporal. Con el rey temporal se ofrecen a trabajar con él. ¿Sí? Pero el seguimiento es propio, es exclusivo de Jesús. Así lo intuyó San Ignacio y así lo propone. Se sigue a una persona y no a un programa de vida. Estén bien atentos a eso. Se sigue a una persona y no a un programa de vida. Toca la relación personal y es por amor. Implica una atención personal que transforma la vida. La tarea vinculada al seguimiento no es lo primero es el seguimiento. Quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo y como yo. Entonces podemos decir, ¿cuál es el objetivo? Preguntarme a qué me invita. ¿Quién me invita y a qué me invita? En estos niveles de respuesta se establece una relación y el paradigma es lo siguiente, lo que hemos dicho aquí. Llamado respuesta. La relación que transforma la vida. Este es el paradigma. Llamado, respuesta, seguimiento. ¿Sí? Bueno. Aquí también en esta parte es ver que los que tienen juicio y razón, el seguimiento puesto en la tarea, en lo que Jesús hace. Seguimiento puesto en lo que Jesús hace. Y el número 97, cuando habla de contra todo amor carnal y mundano, dice Ignacio, harán oblación de mayor estima y momento, rompe lo lógico. Se trata de una respuesta plena al seguimiento de Jesús por amor. El otro aspecto importante a tener en cuenta es que la tarea vinculada al seguimiento no es lo primero. Los trabajos que tenemos que sufrir son por la respuesta que yo he dado y no por la tarea que yo hago. Los trabajos que tenemos que sufrir en el seguimiento de Jesús es fruto de mi respuesta, no de la tarea. No está puesto en el hacer, sino en mi ser que se dispone a una decisión radical. Es por Jesús, porque Él vivió así, porque Él hacía así. ¿Sí? Como nos dice la canción que hemos visto al inicio. Porque Él vivió así. Quiero y deseo lo mismo con Él y como Él. Este es el afecto del ejercitante que tiene que empezar a moverse en esta etapa del ejercicio. Con Él y como Él. Y la intención profunda es pasar con Él todo por amor. Esa es la intención profunda. Para San Ignacio, entonces, la meditación del reino es la puerta de entrada al conocimiento interno del Señor, como vamos a ver después, encarnación, nacimiento, infancia, su vida pública, pasión, muerte y resurrección,
el ejercitante va a ponerse en contacto con la vida de Jesús en una opción definitiva por él. Opta definitivamente por él y luego se adentra a un conocimiento interno. Por eso se vienen las contemplaciones centrales de los misterios que siguen a continuación. El camino de seguimiento se irá clarificando en la medida del conocimiento interno de los misterios de la vida de Jesús. La elección, sabemos, es lo central de los ejercicios. Lo que importa es que el ejercitante perciba algunas líneas fuerzas que van centrando su vida y proyecto. La meditación del reino es la elección básica que se hace por la persona de Jesús como orientación de toda la vida. Todo encaja si la opción de base está bien puesta. Esta es una opción de base que después se irá clarificando, fortaleciendo, reforzando. Pero conviene estar atento si está puesta esta piedra fundamental. No manifiesta un caminar ya, ¿ok? Sí, un ponerse en camino. Un ponerse en camino para un conocimiento interno. Entonces, es importante que esto se vaya percibiendo y detectar qué llamadas se van repitiendo y cuáles resistencias son constantes. Al cierre de esta meditación y al inicio de esta segunda semana. Podemos hacer un pequeño corte. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí antes de hacer un pequeño corte? Más que, bueno, pregunta tal vez con respecto a a la última parte, en cuanto a tu acompañamiento y experiencia, por así decirlo, ¿cuáles pueden ser esas llamadas que se van repitiendo y esas resistencias, tal vez esas resistencias también que pueden ayudar también a nosotros a ir hilando un poco más fino, como se dice en términos de acompañamiento, ¿verdad? Sí, sí. Las llamadas que se van repitiendo, yo puedo decir desde mi propia experiencia y acompañando a otros, es ese deseo de con Él y como Él. Esa es una llamada grande, o sea, con Jesús, por Él. Si realmente en ese meditar su propuesta, su llamada particular, a, como nos dice en este número que hemos leído, ¿verdad? A ver aquí. Quien quisiera venir conmigo. A mí personalmente esa fue la primera proposición que me invadió. Porque no es una obligación, es una invitación. Y es una llamada particular. Quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo y como yo. Entonces, esto es lo que tenemos que detectar si esta llamada se va repitiendo. Ese conmigo y como yo, porque en toda la segunda semana va a ser adentrarse en el conocimiento interno de Jesús que continuamente estará invitándome a con Él y como Él. Y allí mismo pueden surgir resistencias. ¿Y cuál sería la resistencia aquí? La resistencia será la radicalidad de contra todo amor carnal y mundano. Esa será una resistencia tremenda. ¿Por qué? Porque implica desafectarnos. ¿Sí? Implica que mis intereses, como después se verán ustedes cuando en la mitad de la segunda semana y entren en la jornada ignaciana, lo que es cómo eso va, en la medida que se contempla la vida de Jesús, también es un descentrarse, salir de mí misma para adentrarme al seguimiento de Jesús, para con Él y como Él. Y esto implica una conversión constante. La conversión que se inició, como hemos dicho en la primera semana,
se profundiza en la medida que yo avanzo en el conocimiento interno de Jesús, porque Él es el que me convierte. En la medida que me va haciendo salir de mí, de mi amor, querer e interés. Entonces, aquí mismo puede ser una resistencia constante. Y exige, cuando les den las reglas de la segunda semana, apunten bien allí, es afinar mucho, porque cada vez va a ser más fina la resistencia y más fina la tentación. Pero ¿a qué se va a oponer el enemigo de la natura humana? Se va a oponer diametralmente a desprenderme, descentrarme o salir de mí. Y toda la vida es esa nuestra lucha, en realidad. Cada vez que hacemos el examen de conciencia en la noche es examinarme si he sido fiel en este conmigo y como yo, y si me he vivido desde mí o me he vivido desde el Señor. ¿Dónde he estado? ¿Dónde ha estado mi afecto? Esto es muy fino, porque bajo apariencia de bien se argumentan y como se justifican muchas cosas, ¿no? Entonces, en los ejercicios, esto es muy constante. Y estas son las resistencias que se mantienen. Entonces, uno para ayudarle en la medida que la persona avanza, es ayudarle a que discierna esas resistencias y detecte las llamadas. ¿Sí? Gilbert, adelante. No, justamente creo que mi pregunta iba por eso. ¿Cuáles podrían ser las recomendaciones que nos podría dar cuando surjan esas resistencias, ¿verdad? Con el sujeto que está haciendo ejercicio. Depende del momento en que está, aplicarle la regla de discernimiento. Se supone, por eso es muy importante cuando la persona viene a ejercicios, hacerle una preparación previa. O sea, es distinto un retiro, una jornada, a un ejercicio. ¿Sí? Es distinto, hay que distinguir bien para poner las estrategias y las metodologías adecuadas para cada actividad. Entonces, para ejercicios ignacianos se necesita un previo acompañamiento, una previa preparación de las personas. Y cuando inicia ejercicios en estas resistencias que son constantes, primero detectarlas. Quien acompaña tiene que saber detectarlas. Y aquí tenemos que fiarnos del espíritu. Porque recuerden que es el espíritu quien nos ejercita y es el espíritu quien actúa, en quien acompaña para descubrir lo que él va haciendo y lo que el enemigo va haciendo. Y lo que los restos de mi libertad no ordenada va haciendo, porque son tres sujetos que intervienen, ¿sí? Es mi afección desordenada que el enemigo pueda aprovechar para la tentación, pero son mis afectos desordenados. Entonces todo eso aparece en las resistencias y en las tentaciones que yo pueda tener. Por eso el que me acompaña tiene que discurrir mucho. ¿Sí? ¿Cómo hacer? Es estar muy atento, nosotros no desprendernos de las reglas de discernimiento, nosotros mismos orar mucho por quien se está ejercitando, y en los tiempos en que no lo estamos acompañando, nosotros también como estar muy atento al proceso que cada uno va viviendo, ¿sí? Y intentar ver qué regla puedo aplicarle para que le ayude a descubrir lo que está sucediendo con la persona. Hay también momentos en que hay dificultades en la oración, entonces tenemos las adiciones.
que San Ignacio nos da esos elementos para ver si está rezando bien, si está cuidando el modo de orar, si está teniendo en cuenta todos los preámbulos, si está pidiendo la gracia, si se dispone con la oración preparatoria o va corriendo y se pone así, o si está realmente con la postura adecuada. Todo eso, ustedes se dan cuenta que la pedagogía ignaciana es extremadamente rica. Y todo esto hace al conjunto. Todo esto es lo que ayuda a que la persona entre en esa intimidad con el Señor. Y esto toca al acompañante estar siempre preguntando cómo estás rezando, la postura, el lugar te está ayudando, la luz. O sea, todo eso forma parte también de la pedagogía. ¿Sí? Entonces, ¿hacemos un pequeño corte o seguimos directo? Podemos tener 5 minutitos para tomar alguna Claro. cosita, ir al baño. Gracias. Muy bien, segunda semana, tercera semana, al final de la vida. Bueno, continuamos con nuestro camino. Aquí tengo un asistente especial que dice que me va a arreglar una cosa aquí. Un momento que vamos a hacer aquí unos ajustes. Bueno, no tenemos arreglo, me querían ayudar como yo lo tengo en PDF, el PowerPoint, para quitarle esta barra, pero no lo podemos hacer. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Hemos dicho un poco, estábamos hablando de los aspectos a tener en cuenta. Sabemos que lo que hay que cuidar, como hemos dicho antes, es la vivencia interna del proceso. La vivencia interna del ejercitante que se adentra, se prepara para la segunda, para las oraciones de contemplación, que ya las tenemos y son propias de ahora en adelante, quitando en algún momento que serán otros tipos de oración, pero son las específicas de la segunda, tercera y cuarta semana. El primer movimiento del seguimiento de Jesús se realiza en el misterio de la encarnación. Nos tenemos en los ejercicios 101 y 109. ¿De qué trata? De disponernos o de disponerse a contemplar el misterio del amor condescendiente de la Trinidad que vive inclinada, contemplando constantemente al mundo. Para ver qué puede hacer por sus criaturas. O sea, después de la ferviente oración, de la oblación, de la oración de oblación en el 98, nos disponemos o se dispone el ejercitante para adentrarse por los misterios de la vida de Jesús. Entonces, fruto de su experiencia mística, Ignacio nos sitúa ante el misterio central de la vivencia cristiana. Nuestra historia en la Trinidad y la Trinidad en la historia. Esto es un poco el contenido de esta contemplación. El primer movimiento del verbo es el descenso, la kenosis.
descenso, el abajamiento, el vaciamiento. Por eso la dinámica será, como le decía antes a Gilbert, la dinámica del discernimiento irá en la línea del descentrarse, del abajarse. El primer movimiento es del verbo en el descenso. Su segundo movimiento es la asunción de la carne. Asume el ser humano en la encarnación. O sea, Jesús de Nazaret, en él descubrimos al Dios que se revela, y revelándose nos revela quién somos nosotros. Esto es un poco como el contenido, la densidad de esta contemplación. Entonces, aquí se inicia un cambio en el modo de orar. Y se trata de la contemplación, o sea, es un tipo de oración más gratuita, de profundo silencio. El secreto está en dejar que el Señor me conduzca a través de su Espíritu hacia su propio misterio, que Él me adentre en su propio misterio, me dejo conducir. Y a veces, por ser una oración tan simple, tan sencilla, es la más compleja. ¿Por qué? Parece una antítesis, pero es así, porque supone dejarme en confianza, abandonarme en confianza, no querer yo lograr algo, sino dejarme conducir. Es el resucitado presente en medio nuestro y por obra del Espíritu que me contemporiza con él. ¿Sí? Actualiza su misterio y me habilita para conocerlo internamente. O sea, ¿qué se busca en esta contemplación? ¿Qué se busca en la oración de contemplación? Se busca un conocimiento interno fuertemente afectivo e íntimo del Señor. Tiene una vertiente racional, porque es reflexir y sacar provecho, pero no es lo primero, sino es después de adentrarme en la experiencia, de dejarme, de estar allí, hacerme presente, ver, tocar, palpar, sentir. Después, dice Ignacio, reflectir y sacar provecho. Reflectir es como la luz que refracta, va y vuelve. Al volver me ilumina. ¿Cuál es la luz? Es la vida de Jesús que me ilumina a mí, me ilumina su misterio y mi misterio, para poder descubrir lo que Él quiere de mí. O sea, refleja sobre mí lo contemplado, refleja sobre mí su misterio, y allí yo poder descubrir qué me dice a mí, cómo ilumina mi vida ese misterio contemplado, a dónde me lleva. Eso significa sacar provecho. ¿Sí? Dejar que en mí se reproduzca la vida de Jesús por obra del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes que en Juan dice esto? Es necesario que yo me vaya. Él les recordará mis cosas, les enseñará mis cosas. Él es el que cambia de lo mío a lo suyo y de lo suyo a lo mío. Eso es obra del Espíritu. Por eso la oración de contemplación es densa por allí. A fuerza de contemplar, decían los padres, yo me voy transformando en aquel a quien contemplo. Entonces es una invitación a dejarse impregnar por Jesús. La oración de contemplación entrena los sentidos interiores para aprender a captar la realidad con los ojos de la fe, con los ojos del discípulo o de discípula. Esto es lo que en la conversión se va ahondando y va transformando nuestro interior, que nos hace ver la realidad de otro modo, no negar lo que vemos, pero verla con los ojos del Señor. Esto es como el fruto de las oraciones, es el fruto de las muchas oraciones de contemplación que hacemos a lo largo de nuestra experiencia cristiana. La contemplación nos lleva al interior del misterio trinitario y allí comprender el misterio humano. Y nos lleva al interior del misterio humano para comprender la grandeza
del misterio trinitario que asume esta realidad. Lo eterno en el tiempo. Filosóficamente es complicado eso, pero es lo eterno en el tiempo. Estalla el tiempo porque no soporta lo eterno, y lo eterno es el amor. No se trata de sacar mensajes, no de sacar provecho, no de sacar un mensaje para mí. Y sí sentir y gustar internamente ese misterio de la vida de Jesús. Por eso, al ejercitante le tenemos que ayudar para que se mantenga allí. Gustar internamente el misterio de Jesús. Gustar internamente lo que voy descubriendo de él. Entonces, la mística ignaciana es para la encarnación en este mundo. Esto es clave de la experiencia ignaciana. Es para la encarnación, pero conmigo y como yo, al estilo de Jesús. Por eso el seguimiento se comprende como el movimiento que va de la moción a la misión. O sea, de lo que el espíritu me mueve y hace en mí, surge la misión. Por eso no es yo me ofrezco a trabajar y trabajo. Es quien quisiere venir conmigo, quien se afecta y se le toca por dentro, esa experiencia de encuentro personal con Jesús es lo que me lleva a hacer lo que hago, a estar como yo en este momento, o aquí en la comunidad, ahora dando el taller, en Fe y Alegría, en el barrio, con los alumnos, a la misión. Es la moción la que me mueve y me lleva a dar la vida en totalidad allí donde estoy. Entonces, ese movimiento es movimiento de salida. Y por eso, de ahora en adelante, es intentar detectar que el ejercitante crezca en ese dinamismo interno, de caminar en esa moción, porque esa es la que va a hacerse misión. ¿Sí? Entonces, las contemplaciones de la encarnación son desde la experiencia del resucitado en mí. Él es el que me adentra en este misterio. Esta semana tiene dos aspectos que delinean el camino. Un aspecto formal, que es por donde se procesa el seguimiento, los misterios de la vida, los misterios de la vida de Jesús, y el contenido. O sea, los misterios de la vida de Jesús, o sea, cómo fue su vida para seguirlo. ¿Cómo le sigo? Contemplándolo. ¿Cómo le sigo a Jesús? Contemplándolo día a día. ¿Cuál es la clave? Pedir conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho carne, para más amarle y servirle. Conocer lo íntimo de su corazón, porque Él es el por mí de Dios. Recuerden que en el credo se dice, por nosotros y por nuestra salvación. Ese por mí se ha hecho carne. Es muy fuerte. Y hay que personalizarlo por mí. Eso es muy importante. Porque el amor personal es lo que toca y desenvuelve y me mueve a una respuesta. Los pasos de la contemplación lo marcan los distintos puntos en los cuales están implicados los sentidos. En la contemplación de la encarnación, y es como el marco general de todas las otras contemplaciones hasta la cuarta semana, y que nos entrena en lo que significa el ver, oír, mirar, a modo de un tríptico. Aquí es ver la Trinidad, ver el mundo, ver la casa de Nuestra Señora, dice el texto. Ver. Después oír lo que dice la Trinidad, oír al mundo, oír la casa de Nuestra Señora. Es como si nosotros estuviéramos mirando así, ¿verdad? Y después, ¿qué eso provoca en mí? Preguntarme, ¿qué eso provoca en mí? ¿Sí? El movimiento del ver se desplaza de la Trinidad a la realidad del mundo y a María Nuestra Señora. Bueno,
en ese sentido, el objetivo es que Ignacio quiere que el conocimiento interno del Señor me afecte. Esta afección irá creciendo en la medida que Él es la máxima expresión del amor de Dios, pues es la experiencia que da fundamento a nuestra existencia en los momentos duros. Por eso hay que ayudar mucho al ejercitante a adentrarse en ese conocimiento interno del Señor. Y por eso los puntos para la contemplación quiere que aprendamos a mirar la realidad con los ojos de la Trinidad, como hemos dicho. Se busca conocer a este rey que queremos seguir. Eso es lo que se busca conocer, al rey que hemos meditado en la meditación del reino. El punto de partida, en realidad, aquí es descubrir su criterio, su modo, su estilo, para ir dejándonos transformar por él e impregnar de su vida. Y conviene dejar y percibir y ver si realmente se movilizan los sentimientos, si se movilizan el afecto, si se moviliza el corazón. El ejercitante se encuentra con un Jesús inesperado que nos deja atónitos. No es aquel rey grande, poderoso, sino que es una persona pequeñita, se hace pequeño, se abaja y está obrando la salvación. O sea, nos descubre un dinamismo kenótico del reino. Por eso la disposición interna del ejercitante es, o debería de ser, ¿verdad? De profunda humildad, de profunda reverencia. Y el punto de partida del seguimiento es el hecho de que el verbo de Dios se haya hecho carne. Eso es muy importante. Este es el punto de partida. Y desde su persona, en lo concreto y real, se busca la voluntad del Padre. Entonces los ejercicios, la búsqueda de la voluntad del Padre, se da siempre en la persona de Jesús. Y Él me irá descubriendo a mí lo que el Señor me pide a mí. ¿Sí? Por eso el camino del seguimiento es la propia vida de Jesús. Aquí se recupera lo central de la encarnación, la decisión de la Trinidad de que la segunda persona se haga hombre, asuma la carne, la historia. En el coloquio se destaca la humildad como modo propio de acercarse al misterio para dialogar con María y por ella y en ella o con ella dialogar con la Trinidad. Esto es hacer un coloquio en el número 109, pensando lo que debo hablar a las personas divinas. Es en realidad enfatizar estos aspectos que tiene la contemplación de la encarnación y después de allí viene muy unido la contemplación del nacimiento. La clave fundamental aquí es como si presente me hallase. Aquí es atención para descubrir el proceso que el ejercitante vive en su inmersión en la contemplación. Cada uno tiene su modo propio. Lo importante es dejar fluir la imaginación y afectarse el corazón. No se trata de imaginería, al contrario, como diría Santa Teresa. Se busca colocar la imaginación al servicio del encuentro con el Señor. Por eso es importante la composición del lugar, entrar en el texto, como si presente me hallase. Y aspectos importantes de la contemplación, Ignacio siempre lo propone hacerlo en la noche para que todo ayude a la oración, todo el ambiente ayuda a la contemplación. Da mucha importancia a los detalles del texto, porque es la mejor manera de hacer la experiencia del encuentro con Jesús. Se trata de hacer una peregrinación interior para encontrar los caminos de la encarnación en la historia. Es un modo de hacernos presente a esa realidad, de centrarnos en la persona de Jesús, contemplarlo para dejarnos transformar por su humildad y llegar a identificarnos con Él. Recuerden que continúa el proceso de conversión, que se va configurando desde esta segunda semana. Algunas consideraciones relevantes. Recordar que la contemplación tiene estos momentos,
ver al niño, a la madre, a José, contemplar que nace en total pobreza, lejos del centro de poder que en ese momento era Roma, ver los pastores, los marginados de su tiempo, reflexionar y sacar provecho. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué me mueve? ¿Qué mueve al ejercitante ante eso? Oír lo que dicen, mirar lo que hacen, cómo acontece la buena noticia. Acercarme, lo dice San Ignacio, como un esclavito indigno para participar del nacimiento. O sea, ahí nos da la clave de la actitud interna y la disposición para la contemplación. Como un esclavito indigno, indigno de formar parte de ese misterio, dejarse afectar por la pequeñez del Señor, de la historia, acogerlo en su pequeñez, porque Él es el que me llama. Reflexionar y sacar provecho. ¿Qué me dice a mí este misterio? ¿Qué dice para mi vida? Estas dos contemplaciones son centrales. Por eso San Ignacio insiste en la repetición y al final en la aplicación de sentidos. Dos modos de orar que hacen parte aquí en la segunda y tercera y cuarta semana, tienen una connotación especial. La repetición como pedagogía ignaciana es volver sobre esa experiencia fuerte que he tenido para saborear internamente y profundizar en la gracia. Para Ignacio, toda gracia y toda transformación supone tiempo. Por eso, volver a la experiencia, aquella que fue marcante, y al final la aplicación de sentidos, que es volver a pasar por el corazón lo vivido, quedarme gustando internamente de aquello que va dejando sus marcas en mi afecto, en mi corazón y en mi libertad. Esto es un poco el dinamismo de estas dos grandes contemplaciones centrales que son, después será como el paradigma de las otras contemplaciones, pero que Ignacio, si ustedes se dan cuenta en el libro de los ejercicios, él sugiere que la primera sea de la encarnación, la segunda el nacimiento, la tercera será la repetición del primer y segundo ejercicio, la cuarta será repetición del primer y segundo ejercicio, y la quinta será la aplicación de sentido. O sea, es tan central y tan fundamental son estas dos contemplaciones que lo vuelve a que la tercera, cuarta y quinta oración se trata de retomar la misma para profundizar en la gracia recibida y adentrarse en el misterio de la vida de Dios. Bueno, esto es un poco hasta aquí. Esta es, llegamos hasta lo que es la contemplación del nacimiento, su dinámica propia, la dinámica propia de estas dos oraciones de contemplación que son centrales de la segunda semana y que van enfatizando el proceso de conversión que se ha iniciado en la primera semana. Esto es lo que yo les puedo decir hasta ahora. Conviene que anoten bien como el proceso interno de la experiencia para que ustedes puedan después al darle continuidad a lo que se viene después en la semana, ustedes puedan ir hilando el proceso interno. No sé si tienen preguntas, comentarios. ¿Les ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? Ahí las hermanitas van a hablar, parece. Estamos atentas a todo lo que diga la hermana. A mí realmente te agradecemos muchísimo, Nancy, todos los aportes que nos has dado, sobre todo en la línea de cómo colaborar con ese acompañamiento de ese proceso que Dios va haciendo en la vida de cada uno, también
partir de la propia experiencia. A mí eso me ha sido muy significativo al retomar lo de la meditación del reino, como releer la propia experiencia para contrastarla con la propuesta que nos hace el Señor y a partir de eso crecer en ese seguimiento. Ahí Patricia dice, muy claro y enriquecedor el encuentro, muchas gracias. Dice, gracias Mantenancia, fuerte abrazo, saludo a todos con Jesús y como Él, adiós. Ay, joder. Yo quiero agradecerle a la hermana Nancy realmente porque para mí todo este proceso que venimos haciendo cada día me da más claridad. Y el otro día también en el taller de la hermana Lichi tuve así muchísima claridad con la biografía, pero lo de hoy, hermana, me ayudó muchísimo a entender y sobre todo a colocarme de ese lado de acompañante, pensando en el otro, y me hizo acordar muchísimo de mis experiencias de retiro y ir haciendo conexión con mi proceso. Yo te agradezco muchísimo realmente porque nos ayudaste a comprender mucho y cómo hacer ese proceso de pensar en el que vamos a acompañar, en la persona que entra en esta dinámica de encuentro con Jesús y que San Ignacio lo hace tan bien, pero encontrar una persona que te haga entender eso es lo difícil. Y yo creo que hoy yo sentí que pude entender mejor este proceso y te agradezco una vez más. Gracias, Ana. Yo también quiero agradecer, como decía Sole, fue muy esclarecedor y enriquecedor tu aporte, por sobre todo porque nos fuiste explicando un poco el dinamismo interno del proceso que se da dentro de la segunda semana y especialmente en esta parte que te tocó explicar, ¿verdad? El Rey Eternal, del nacimiento, la contemplación del nacimiento y demás, ¿verdad? Entonces, para mí también dentro del colegio que estamos trabajando mismo ahora un plan de formación integral dentro de lo que es el proceso de ejercicios, me va ayudando bastante también para ir acompañando no solamente en ejercicios, sino a las profes por sobre todo, ¿verdad? Y a mí también nuevamente pasar por esa experiencia. Entonces te agradezco muchísimo, como dicen que no es fácil encontrar una persona que te pueda explicar así con hondura como vos lo pudiste hacer hoy. Gracias, Luli. Sí, mi maestra. Como siempre, es como una mujer muy profunda. Pues sí, yo creo que como volver a pasar a mi corazón, a nuestro corazón, ¿cierto? Porque no simplemente como explicando, sino realmente como vida, como experiencia, ¿cierto? Y además recordando mi experiencia en noviciado con Nancy, pues tú nos acompañabas, ¿cierto? Yo creo que pues me dejó como sentimiento, es como llamado de Señor, la respuesta, y con él y con él. Y gracias, mi maestra linda, como siempre. Fiona. Sí, yo creo que aquí lo importante es realmente que ustedes puedan, ustedes y todos nosotros, ¿verdad? O sea, tener bien claro por dónde va el dinamismo y qué es lo que se acompaña cuando se acompaña. Las estrategias, los modos son distintos, de acuerdo a las personas, pero ¿a dónde hay que enfocar? Y cómo adecuar las pedagogías para lograr la gracia que se busca en cada etapa. Porque cada etapa tiene su objetivo, tiene su razón de ser. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Me alegro mucho que yo creo que eran bastantes antes, pero siempre la gracia de la perseverancia es lo que hay que pedir. Y los que perseveran son también, bueno, es ir creciendo en ese interés, ¿verdad? Porque, como decía San Ignacio, lo mejor que tengo para ofrecer son los ejercicios espirituales. Es lo que decía San Ignacio. Lo mejor que tengo para ofrecer, para ayudar a otros
a encontrarse con el Señor. Entonces, les deseo mucho eso, de que puedan ser multiplicadores de esa experiencia. Un gusto muy grande en compartir con ustedes. Muchas gracias a ustedes.